Nicolás de España y Sasa, bien Infante Ortegón y María Elena Piedrahíta, les hablaremos de las técnicas de iluminación en lámpara de hendidura. Bueno, entonces la lámpara de hendidura hay que reconocer que es una herramienta utilizada en la biomicroscopía que permite al médico oftalmólogo inspeccionar secciones ópticas individuales del ojo, permite la ampliación y varios tipos de iluminación para poder observar todas las estructuras. Hablando un poco de historia, el desarrollo de lentes y microscopios en el siglo XIX permitió un estudio más detallado del ojo, que son los que vemos aquí como en la primera imagen. En la década de 1820, Purkinje aplicó la microscopía al estudio del iris. Se le ocurrió que con esto podíamos observar el iris y el ojo haciéndole una ampliación a la imagen. En 1854, Richard Lebrecht combinó un microscopio con una fuente de iluminación oblicua para observar el ojo. Después vino la lámpara de hendidura uniocular, que surgió cuando Luis de Wecker agregó objetos y lentes ajustables a un microscopio, y ya en 1899 Siegfried Schatzky mejoró el modelo agregando binocularidad al microscopio. Y ya a partir de eso tenemos la primera versión, que es la que vemos en la imagen de abajo, que es la biomicroscopía ocular de Kulstan de 1911, que fue como la primera lámpara de hendidura oficial que salió al mercado. Bueno, y acá vemos ya como, digamos que empezó a ser un poco más moderna la lámpara de 6. Este modelo es, digamos que importante e interesante, ya que se agregó con la flecha roja, podemos ver el lente de Ruby, no sé cómo se pronuncia, doctor, bueno, de Ruby, para poder hacer fondos, la parte del fondo de ojo. Bueno, además de esto, debemos recordar las partes, pensando que se divide en lo que es el brazo de observación, el brazo de iluminación, el soporte para el paciente, la base y otros elementos extra que encontramos. El brazo de observación encontramos lo que son los binoculares, que es por el cual el médico oftalmólogo observa, y elementos de ampliación. El brazo de iluminación tiene un giro de 180 lateralmente sobre su base, una palanca de intensidad de filtros, un mando para longitud, mando para descentrar y mando de ancho de luz. El soporte para el paciente tiene barras de metal, tira frontal y mentonera. En la base encontramos el joystick y los seguros, y otros elementos que encontramos en muchas de estas es el tonómetro de aplanamiento y el lente de Ruby, que fue el que ya mencionamos, aunque ya muchas lámparas modernas no lo traen. Bueno, ahora técnicas de iluminación. Empezamos con la difusa o indirecta. Es un haz de luz circular o difuso que es dirigido oblicuamente al segmento anterior. Se utiliza iluminación baja a media y se encuentra adyacente como tal al ojo. Es una magnificación baja, es para ver todas las estructuras. Se ilumina a un ángulo de 45 grados y evalúa todo lo que es una observación general de párpados y pestañas, conjuntiva y carúncula, esclera y vasos sanguíneos, córnea, iris y pupila. Acá podemos ver una imagen, pero en la siguiente diapositiva podemos verla aún mejor. Simplemente es esta iluminación difusa o indirecta, vemos lo general. Aquí podemos observar cómo el lente está simplemente observando de frente al ojo, mientras que la luz va a su alrededor con un campo amplio para poder observar la generalidad. Bueno, ahora la directa, hablando del paralelepípedo. Aquí el haz de luz se enfoca en el área a observar. El paralelepípedo es una hendidura ancha de 1 a 3 milímetros formando un volumen sólido enfocada sobre una estructura al ser examinada. Es una magnificación baja a media, puede hacerse un poco más de zoom, por así decirlo, con un ángulo de iluminación de 30 a 45 grados. Se evalúa la córnea para ver sus nervios, si tiene cicatrices, abrasiones, infiltrados, pliegues y estrías, la superficie del cristalino y se evalúa de la adaptación de lentes de contacto. Acá vemos un ejemplo, vemos en la imagen cómo está atravesando a los 30, 45 grados la luz y que es ancho. En la siguiente imagen podemos ver más ejemplos de cómo nos sirve para ver, por ejemplo, aquí en la córnea, cuando hay una queratitis herpética, podemos ver las úlceras dendríticas con este tipo de iluminación. Acá vemos un ejemplo nuevamente en la parte inferior derecha,
en donde vemos que es un haz de luz grueso y nos sirve para estar viendo la superficie corneal, entre otras cosas. Siguiente. La directa o la sección óptica, pues como aparte del paralelepípedo vemos la sección óptica, el haz de luz se enfoca en el área a observar. Se utiliza una sección óptica. Esto quiere decir que en este caso la hendidura es delgada, menor a 1 milímetro, la cual es enfocada en la córnea. La magnificación también es baja media, se observa también a 30-45 grados y en este caso se usa para evaluar el espesor corneal, la curvatura también de la córnea, determinar la profundidad de cuerpos extraños u opacidades corneales, irregularidades corneales, película lagrimal y fluoresceína. Aquí vemos diferentes ejemplos de lo que se puede ver con este. Entonces, vemos que es un poco más delgado que el anterior que veíamos. Podemos ver más detalles, como por ejemplo, vemos la sección óptica pasando por la córnea para poder ver su curvatura y ver las capas de la misma en la parte izquierda de las imágenes. Y también si las ponemos un poco más pequeña, que lo veremos en las próximas diapositivas, en el haz cónico podemos observar el fenómeno de Tyndall. Aquí también podemos usarla para hacer como una sección en un lente transparente o para poder hacer los diagnósticos de catarata ya en un paciente de más edad. El haz cónico Lens en es un inglés para... es cristalino, ¿no? Sí, doc, Ok, listo. listo. Bueno, el haz cónico ya es un paralelepípedo de baja altura. Logra ajustar la anchura o el grosor de este a la de hendidura de 1 a 2 milímetros como resultado de un cuadrado pequeño que se enfoca en cámara anterior, idealmente luz al máximo y en un cuarto oscuro. La magnificación en este caso debe ser alta, se pone a 30-45 grados y se evalúa la transparencia de la cámara anterior, el fenómeno de Tyndall, que son destellos y pigmentos que se observan, y en caso de sospechar, se usan pues en caso de sospechar inflamación en la cámara anterior del ojo, como la iritis o iridociclitis. En este video podemos ver cómo el fenómeno se observa. Podemos ver células, podemos observar el flare, pero el fenómeno de Tyndall realmente fue descrito de cómo se ve, digamos, la luz a través de un fluido, pues digamos que la descripción básica de cómo se ve, por así decirlo, borroso, como si tuviera polvo o humo. Listo. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, 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 sí te escuchamos. Bueno, entonces para continuar, la siguiente técnica es la iluminación indirecta. Entonces con esta básicamente lo que vamos a usar es un paralelepípedo que va a incidir en una zona adyacente, ¿sí? En una zona muy cercana a la lesión que queremos evaluar. Generalmente pues, se va a usar una magnificación de tipo medio y el ángulo que vamos a tener de iluminación es de 30-45 grados. Este tipo de, pues, de técnica o de iluminación nos va a servir para evaluar vacuolas o erosiones que estén en el epitelio, cicatrices corneales, patologías como tal del iris o pues la estructura o cosas que podíamos encontrar en el esfínter pupilar. Siguiente. Pues uno de los ejemplos son como este tipo de lesiones que podemos encontrar circunscritas, ¿cierto?, a la córnea y que al iluminar, digamos, una zona adyacente, se logra ver pues de manera indirecta mejor detalles de la lesión que queremos ver. Bueno, pues este es como otro ejemplo, ¿cierto?, de tipo de lesiones que podemos evaluar de esta manera, lo mismo. Entonces, incide el rayo de luz, ¿cierto?, de manera pues, adyacente o un poquito lateral a la lesión que queremos evaluar. Este es el caso pues de un NEUS y básicamente nos permite verlo mejor. Bueno, de estas indirectas tenemos también
la dispersión escleral, ¿cierto? Entonces, en la dispersión escleral, lo que vamos a hacer es ubicar el paralelepípedo o el haz de luz enfocando al limbo. Y lo que se busca es que se consiga un ángulo, ¿cierto? Que esté de 30 a 45 grados mm, y se ilumina la córnea. La idea es que esa luz como que ilumine toda la córnea y atraviese pues casi como hasta el otro limbo. Generalmente lo que queremos evaluar acá son lesiones en córnea y estas lesiones en córnea, lo habitual es que pues la córnea se vea transparente, pero cuando encontramos una lesión, ¿sí? Epitelial o cicatrices corneales o cuerpos extraños, pues vamos a encontrar que la luz que está ingresando por el limbo va a verse más brillante, ¿cierto? En el momento que como que se encuentra con la lesión que estamos evaluando en la siguiente. Y pues tenemos múltiples ejemplos, ¿cierto? Acá podemos ver cómo la hendidura o el haz de luz, ¿cierto? Entra por el limbo y en caso de una córnea normal no debería como resaltarse pues ninguna lesión o nada sobre la córnea, sino simplemente pasa el haz de luz derecho. Siguiente. Y acá ya podemos ver, por ejemplo, cómo hay una degeneración marginal que pues sobre todo se ve más o si es más evidente en la parte inferior de la córnea. Y acá tenemos pues un paciente con una queratoplastia, cómo se ve pues completamente el anillo, así donde está la zona pues, de la córnea receptora y la zona de la córnea donante, separadas por ese anillo que se ve más iluminado. Bueno, esta perdí un poquito la nitidez, pero es cómo se resalta, ¿cierto? La parte inferior de la córnea, que está con edema, y pues además es una córnea, pues es una queratoplastia, ¿no? Porque podemos ver cómo está el halo alrededor, ¿cierto? Donde se refleja la luz que estamos incidiendo. Este es un paciente, ¿cierto? Con un anillo intraestromal, también podemos verlos, pues, muy bien con esta técnica, pues, porque son estructuras que vamos a encontrar dentro del estroma posterior. Y acá un paciente con una queratotomía, pues, igualmente, como son cambios que encontramos en la córnea, pues los vamos a ver muy bien definidos con este tipo de iluminación. Bueno, en cuanto a la retroiluminación, pues es una técnica que usamos para evaluar lesiones o evaluar estructuras sin iluminarlos directamente, sino lo que vamos a usar en este caso es el reflejo pues, de la luz que proviene para evaluar pues lo que queremos ver, ¿cierto? Se va a usar un haz de luz de 2 a 4 milímetros y una magnificación media alta. Entonces la idea es evaluar, o sea, la zona iluminada, ¿cierto? Puede ser pues directa o puede ser adyacente y simplemente lo que vamos a hacer más notorio son estructuras que están más adelante de donde está llegando o sea, el rayo de luz, como podemos ver en la gráfica. Siguiente. Bueno, entonces tenemos la retroiluminación indirecta y la directa, que las dos pues básicamente usan la misma técnica, lo que va a variar es simplemente el ángulo de iluminación, que en la retroiluminación indirecta vamos a hacerlo en 60 grados, mientras que la retroiluminación indirecta pues va a ser variable, ¿cierto? Y básicamente las lesiones pues que queremos evaluar en este caso, dependiendo de que estemos utilizando como reflector, ¿cierto? O a qué nivel estemos parados como observador. Pero podemos evaluar neovascularizaciones corneales, cuerpos extraños de la córnea, depósitos también de lentes de contacto, microquistes, vacuolas epiteliales, distrofias corneales, opacidades del cristalino y depósitos de lentes de contacto. Las podemos ver de las dos, ¿cierto? De manera directa o indirecta con la retroiluminación. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que sería la retroiluminación que vamos a usar, el haz de luz que entra hasta el iris y se refleja. Ese reflejo de luz
¿cierto? Que va a alumbrar por detrás la córnea, es lo que nos va a dejar ver más evidente, en este caso, pues esa neovascularización corneal o ese panus corneal. Siguiente. Bueno, acá tenemos la retroiluminación indirecta, y pues en la segunda imagen lo que queremos ver es que hay una opacidad, ¿cierto? Por una queratobeitis, pues herpética de un paciente. Entonces vemos cómo hay pues como una opacidad hacia la parte inferotemporal. Siguiente. Listo. La retroiluminación también la podemos hacer enviando, digamos que el haz de luz hacia el cristalino y pues lo mismo, la idea es que esa reflexión de luz que nos genera es lo que nos va a hacer pues más evidente las lesiones que queremos ver, ¿cierto? Más superficial a donde realmente estamos enviando el haz de luz. Siguiente. Bueno, y la otra técnica que podemos utilizar con retroiluminación es enviando el haz de luz, ¿cierto? Directamente hacia la retina y lo mismo, ese reflejo que se envía hacia adelante nos va a permitir evaluar estructuras que estén más adelante pues de la retina. Entonces podemos evaluar cambios del iris. Siguiente. Y acá pues tenemos como múltiples imágenes pues de todo lo que podemos evaluar con esta técnica. Aquí vemos nuevamente una neovascularización o un panos en la córnea. Y esto es cómo podemos como que bajar la altura de las de luz, ¿cierto? Y lo podemos notar como en forma de web, ¿cierto? Entonces, el haz de luz, en este caso, lo estamos enviando al iris y con la retroiluminación o el reflejo de esa luz, pues evidenciamos que hay dos lesiones, no sé si las alcanzan a ver, pequeñitas, como a las 6, peripupilar, en córnea. Siguiente. Listo. Con este, pues también vemos como de manera indirecta, ¿cierto? Porque las de luz lo estamos enviando hacia el iris y la parte que se iluminaría, digamos, de reflejo es el haz que vemos más clarito. eh, pero entonces lo que queremos evaluar es la lesión que está a la derecha, ¿cierto? Que es más lateral a los dos haces de luz, pues tanto al principal como al de reflexión que estamos viendo. Listo. Acá, lentes de contacto, recordemos que también los podemos ver y en este caso vemos depósitos en lentes de contacto blandos. Y pues importante nuevamente notar cómo con esa reflexión nos va a servir tanto de la manera directa como la manera indirecta, ¿cierto? Al lado pues derecho, digamos, o más cercano al iris que se ve iluminado, vemos igual, o sea, como estos depósitos y al lado izquierdo se ven depósitos que igual son evidentes, aunque acá no llega el haz directamente o el reflejo directamente, pero pues sí por la sombra nos resalta estos depósitos que están en los lentes. Bueno, y esta que es utilizando la técnica de transiluminación, enviando el haz de luz directo a la retina, como nos permite ver, en este caso, una catarata subcapsular. Siguiente. Igual, con la misma técnica, podemos ver, esto es como un signo llamado el signo de rueda de carro, que por transiluminación nos permite ver pues, alteraciones en el iris o en este caso síndrome de despigmentación con un patrón difuso. De dispersión pigmentaria. Las iridotomías también, o sea, con esta misma técnica podemos ver si están o no están permeables. Ya. Bueno, y de las que nos faltan, empezamos con la reflexión especular. De esta técnica, pues digamos que una parte de la óptica, o así decirlo, pues de su teoría, por ejemplo, lo que dicen los libros es que la reflexión especular la van a definir más o menos como una imagen que va a estar reflejada de la propia fuente de luz. Entonces, lo que dicen es que se necesita que el ángulo de la reflexión sea igual al ángulo de la incidencia. Y esa es la única forma en que se puede ver. Digamos que refiriéndonos a eso en un ejemplo, como vemos ahí en la foto. Entonces, si yo estoy en un ángulo
el otro objeto tiene que estar en el mismo ángulo, pero en el lado opuesto. Y por eso es que, por ejemplo, ahí en el lago podemos ver el reflejo del sol como tal. De otras cosas, por ejemplo, de su origen, o que hablan en los libros del origen de la palabra, dicen que el latín de specularis tiene significado pues, en el castellano más o menos como en relación a un espejo, y pues de eso tiene la lógica de su teoría en toda la parte óptica. También hablar un poco sobre el brillo, la intensidad que va a poder tener entonces esta imagen que se va a ver reflejada en la superficie que estamos buscando, y eso va a depender entonces de cómo va a estar la superficie. Entonces no es lo mismo si yo tengo una superficie que va a ser irregular, así tenemos una superficie que va a estar completamente homogénea, que me va a poder dar una adecuada reflexión de la luz y la imagen que yo estoy buscando. Entonces, pues de esta técnica lo que dicen es eso. Entonces necesito un ángulo de incidencia que tiene que ser exactamente al ángulo de la iluminación. Aquí, y sobre todo porque lo que más se evalúa, digamos, no es totalmente pues lo único que se va a evaluar, pero lo que más se busca es buscar el endotelio, evaluar las células del endotelio, pero también se puede ver desechos de la película lagrimal, pues porque como vamos a estar viendo ambas superficies, tanto anterior como posterior de la córnea, se puede ver. Pero entonces a eso viene que la magnificación tiene que ser lo más alto posible para entonces poder ver adecuadamente si tenemos alguna alteración en ese endotelio o no. Ahí dicen, pues también en el artículo y los libros dicen que más o menos el ángulo de iluminación que tenemos que tener es de 60 grados, y es con eso más o menos como muestran aquí. Podemos ver que ambas tienen un ángulo exacto, así decirlo, pero pues del lado opuesto. Aquí en esta imagen, pues dicen un poco refiriéndose a lo que estábamos hablando sobre el tipo de superficie que estábamos hablando. Entonces, claro, si yo tengo esta superficie homogénea de la córnea, entonces en el momento en que yo vaya a ver esta imagen o este reflejo de la luz, vamos a verlo claro y definido y no vamos a tener ningún problema. A diferencia, si tenemos ya una estructura que no va a ser homogénea, que va a tener irregularidades, pues yo simplemente no voy a poder ver de manera adecuada la imagen que estoy buscando. Mm, Aquí muestra unos ejemplos de cuando realizan las iluminaciones como tal del endotelio. Y pues lo que dice también la teoría es que, claro, el endotelio, cuando es un endotelio normal como está en esta imagen, estamos viendo unas células que son planas, son unas células que al estar en esta superficie van a reflejar de manera adecuada la imagen. Sin embargo, los bordes no son así, entonces los bordes sí son más irregulares, más elevados, pueden variar, y por eso es que los vamos a ver con esas divisiones más o menos oscuras. Y este, por ejemplo, sería ya una evidencia patológica. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no tengo esa regularidad que tienen las células, sino que tengo un espacio oscuro similar a la irregularidad que tengo en los bordes, y ahí podríamos identificar una lesión o un daño como tal del endotelio. Este es Cómo se otro. llama ese espacio que tú estás viendo ahí? ¿Esa no es una guta? Ujú. Sí, muy bien. Em, el otro es hablando aquí un poco, por ejemplo, de la irregularidad del endotelio. Entonces, claro, vemos una imagen que no va a ser definida. eh, Vemos que también se ven, por ejemplo, también espacios aquí oscuros, las células no se ven adecuadamente. Y esto pensando ya, por ejemplo, también en este, como en las distrofias endoteliales, creo, como la distrofia de Fuchs. Después, la otra técnica que nos comentaban era la técnica de Van Herk, que pues realmente lo utilizamos casi que todos los días en consulta. Aquí lo que basaban es básicamente coger y realizar una sección óptica, y con esa sección óptica dirigirla hacia el limbo, y con esto en el limbo yo puedo ver más o menos cuál va a ser la profundidad de mi cámara anterior. Aquí lo que dicen es que el ángulo de iluminación que debería tener tiene que ser más o menos de 60 grados, y la magnificación puede variar según, pues, digamos que la forma en que a uno le gusta examinarlo. Aquí, pues, hay unos ejemplos en donde cómo se debería hacer, se acerca al limbo, y según el espacio, que ya voy a mostrar ahorita con una mejor imagen,
que tengamos del espesor de la córnea y el espacio que hay entre el contacto que tiene el haz de luz con la superficie anterior del iris, vamos a básicamente guiarnos de una manera subjetiva de cuál puede ser la profundidad que tenemos en ese momento de la cámara anterior. Entonces aquí se ve un poquito mejor. Entonces tengo el haz de luz que va a tener el grosor de mi córnea. Luego tenemos el espacio que va a estar entre la superficie anterior del iris y este me va a dar entonces el grosor. Aquí lo que cogemos entonces el grosor completo de la córnea y entonces digamos si el espacio es la mitad, pues entonces ya lo empezamos a clasificar con Van Herrick 3. Si es un cuarto del grosor de la córnea, Van Herrick 2. Y pues si ya realmente no tenemos casi nada de espacio, pues un Van Herrick 1. Y el otro tipo de iluminación va a ser este tipo que es la iluminación tangencial. Pues de esta iluminación, digamos que también la teoría lo que dicen es que es muy útil en el sentido que va a tener una muy buena capacidad de realizar o de exponer las texturas que pueda tener una superficie. Y esto va a ser básicamente porque digamos que al aumentar ese ángulo, todas las luces y las sombras van a poderse ver más definidas y se va a poder ver más vivo. Entonces, utiliza mucho este tipo de iluminación en lo que va a ser el iris. Por ejemplo, aquí como estamos viendo en la imagen, si tengo una iluminación directa, ese tipo de iluminación va a obviarme muchos detalles que a diferencia si tengo este tipo de iluminación tangencial, voy a poder ver todos los detalles que podría tener. Entonces aquí la idea es aumentar el ángulo, pues lo más que podamos, puede ser 70 grados o más, y básicamente la visión o los oculares vamos a ponerlos al frente de la lesión o de lo que estemos buscando en ese momento. Aquí hay varios ejemplos, entonces digamos que acá nos muestran una imagen de cómo sería una iluminación directa. Entonces, pues sí, obviamente es una buena imagen. Puedo ver tanto criptas del iris, puedo ver muy bien cómo está la pupila, pero digamos que al momento en que ya realizo esa iluminación tangencial, puedo ver con más detalle todo esto. A ver, un segundito. También, sí, Espérate, te interrumpo un segundito. Viviana, ¿qué tiene el paciente de la foto abajo a la izquierda? Viviana. Sí, ya. ¿Qué tiene el paciente de la foto de abajo a la izquierda? Que se ve como un quiste en iris peripupilar. María Adelaida. Uy, toca abajo a la izquierda. Parece que es algo del cristalino, ¿no? ¿Y qué tiene? Sí, digamos que los cambios están en el cristalino. Doc, pues una catarata. Preguntémosle a Felipe Pineda. Muy bien. Es un síndrome pseudoexfoliativo, ¿vieron? Para que no se les olvide. Eso es importante cuando estén evaluando el cristalino para operar catarata. Cuando tengan esos hallazgos, por lo general deja la marquita de la forma de la pupila. Cuando se dilata es que se observan esos cambios pseudoexfoliativos que ustedes ven ahí. El problema con eso es que el riesgo de una dehiscencia sonular y de complicaciones intraquirúrgicas es más alto en estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Listo, sigue. Listo. Entonces, pues estamos hablando que coge muy bien el detalle, pues así igual en este síndrome pseudoexfoliativo, aquí por ejemplo también en esta estrella subcapsular. Y también, entonces aquí daban un ejemplo, pues Doc no decían que era esto, pero decían que ve uno muy bien el detalle de, por ejemplo, una lesión que esté buscando en iris. Y el último tipo de iluminación como tal va a ser la iluminación filtrada, que pues también la realizamos todo el día y sobre todo pues con fluoresceína, pero pues como sabemos también tenemos otros tipos
de tinciones. Entonces, la fluoresceína, tenemos aquí el rosa de Bengala y también la lisamina verde. La magnificación realmente va a ser algo variable, porque pues yo puedo verlo de diferentes formas. También el ángulo igual va a ser variable. Y pues nos va a servir para realmente una gran cantidad de técnicas que querramos utilizar, sea porque solamente queremos teñir y ver, no sé, por ejemplo, la integridad de la película lagrimal, si queremos ver Seidel, si queremos ver defectos epiteliales y demás. Aquí nos muestran un ejemplo de cómo puede ser la diferencia en que si yo pongo fluoresceína con una iluminación normal, a si yo pongo la fluoresceína con una iluminación con filtro, pues va a ser muy diferente en este caso, por ejemplo, este paciente con queratoplastia penetrante. Y también decían que, por ejemplo, estas imágenes donde uno simplemente con iluminación normal no va a poder evidenciar cuáles van a ser todos los detalles de una patología. A diferencia que si yo estoy con la fluoresceína, entonces puedo ver, por ejemplo, estos defectos puntiformes pequeños que no lo podría ver sin la iluminación. Aquí vemos otro, por ejemplo, ya viendo la integridad de la película lagrimal, el momento de hacer del boot. Y también pues, nos puede ser muy útil para realizar tinción, por ejemplo, de estas papilas que podríamos ver en una conjuntivitis. Otra, pues también técnica específica y que nos muestran aquí según, digamos, qué nivel progresivo, decían ahí en el libro, era pues la técnica de Seidel para ver si tenemos en ese momento una perforación como tal de la córnea y tendremos humor acuoso saliendo del mismo. Entonces, pues simplemente se basa que si yo estoy sospechando de la perforación, coloco un poco de fluoresceína en el sitio de la perforación que estoy pensando y si es positivo, básicamente vamos a ver la salida del humor acuoso. Y aquí lo muestra pues ya realmente saliendo un montón. Luego también hablan un poco del rosa de Bengala, entonces pues del rosa de Bengala digamos que hablaban mucho que tenía bastante relación con lo que va a ser la lisamina verde. Y pues lo que dicen de este es que también se puede usar sin filtro realmente, porque también nos puede tener características, como va a ser aquí en un herpes simple, que terminan extinguiendo los bulbos terminales de la lesión. Y nos decían que podemos hacer estas tensiones también en combinación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando rosa de Bengala y también estoy utilizando fluoresceína, que la fluoresceína como tiñe esos espacios libres de epitelio y esta pues va a teñir sitios donde haya células epiteliales apoptósicas o dañadas. Perdón, te Entonces, por interrumpo ejemplo, otra vez para aprovechar las fotos que estás sí, sí, presentando dale. que están buenas. Empecemos otra vez con Viviana. Otra vez, la foto de abajo a la izquierda. Tú ves ese paciente y qué sospechas. ¿Qué impresión diagnóstica te da ese paciente? Primero que todo, ¿qué tinción se está utilizando ahí? Está con rosa de Bengala, Doc, y Ajá. pues es una lesión que tiñe y además es sobrelevada. Me parece opaca, de pronto pensaría, no sé si en un neso. Ujú, muy bien, sí, es un eso, exactamente. Entonces, es el rosa de Bengala y la lisamina verde, pero especialmente el rosa de Bengala, son muy útiles para eso, para limitar los nesos y para caracterizar los nesos. Listo, sigue Nicolás, gracias. Listo. Y entonces, como decía, pues va a generarme un efecto, pues básicamente de diferencia o tridimensionalidad o elevación que uno quiera decirle, de fluoresceína tiñéndome el centro y el rosa de Bengala, entonces los bulbos terminales. Igual aquí, pues también, por ejemplo, tenemos todo esto que está tiñendo la fluoresceína y esta pequeña lesión que está tiñendo nada más el rosa de Bengala. Y pues, como decía Doc, el neso como tal, estas lisamina verde y rosa de Bengala, ambos lo tiñen, pero pues ya también puede ser preferencia de cada quien. Ahí lo que decían era, por ejemplo, que la lisamina verde podía tener un poquito más en detalle este tipo de lesiones. Y pues aquí también es para mostrar, entonces, según también lo que uno sospeche y si está viendo al paciente, pues qué debería escoger. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un iris que va a ser un iris claro, también color verdoso, pues yo creo que es mucho más fácil. Si le pongo un rosa de Bengala
en ese momento, pues, no sé, digamos que solo tengo disponibilidad de esto, lisamina verde, a diferencia que le pongo lisamina verde, pues se me puede perder un poco la lesión en el fondo de la imagen. Y pues ya, sería eso. Listo, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia, peticiones, quejas, reclamos? Bueno, no, pues este tema